¿Qué tal? Muy buenos días. Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios porque pueden estar reunidos aquí en este local para poder glorificar, alabar y honrar a nuestro Señor a través de este tiempo donde la iglesia esparcida se reúne en este sitio particular, como en otros muchos sitios a lo largo y ancho de la Ciudad de México, para alabar al Señor. Pero necesitamos poner este tiempo también en las manos del Señor para exponernos de una manera adecuada a la palabra, diciéndole que lo necesitamos, que dependemos de Él y que necesitamos el Espíritu Santo para que obre en nosotros a través de lo que vayamos a escuchar. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos a unos instantes de escuchar tu preciosa palabra. Señor, gracias, porque nos las has otorgado para conocerte, para acercarnos a ti y para poderte honrar. Padre, permite que lo que diga sea simplemente el mensaje que tú ya has dejado ahí en tu palabra, porque no necesitamos más. Señor, ayúdame, porque simplemente soy un hombre que te necesita para poder tener ese gozo de exponer tu palabra, que pueda caer en tierra fértil, en un corazón abierto a escucharte. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Recordemos que estamos en una pequeña serie basada en el libro del Apocalipsis y la serie se titula El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Así que vayamos al capítulo 1 de Apocalipsis, vayamos a los versículos 9 al 20 a leer el mensaje del día de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20, que dice lo siguiente: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego y sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el título de este sermón es Viendo al Hijo del Hombre. Viendo al Hijo del Hombre. Hace algunos años, no recuerdo muchos porque ya son algunos, cuando iba en la secundaria, me llamaba mucho la atención
este templo, esta pirámide de Kukulcán conocida como Chichén Itzá. Esta estructura, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, siempre me pareció impresionante. La veía en algunas imágenes, algunas fotos, todavía no había internet, en los libros, y después, evidentemente ya con la llegada del internet, ya no iba en la secundaria, me encontraba con algunas imágenes y me gustaba verlas, leer un poco sobre la cultura maya y dejar que la imaginación hiciera su trabajo. Incluso recuerdo que en una materia, era dibujo técnico me parece, hice una pequeña representación de esta pirámide, porque tenía ciertas características de las figuras que estábamos trazando. De alguna manera en mi mente se había formado una imagen bastante grande, majestuosa, de alguna forma un poco imponente. Y por eso me emocionaba mucho la idea de conocer esta zona, esta región. Pasaron algunos años y por ahí del 2007 tuve la oportunidad de visitar Mérida y evidentemente la zona arqueológica. Y aunque ciertamente me causó impresión, debo admitir que no fue como yo lo esperaba. Al verlo en persona, me parecía más pequeña de lo que había imaginado. No estoy diciendo que no sea una obra admirable, ni que carezca de un valor histórico o cultural. Simplemente la imagen que yo había construido en mi mente era distinta a lo que finalmente vi con mis ojos. Y creo que algo parecido nos pasa con Cristo. Todos tenemos una imagen de Jesús en nuestra mente. Algunas veces esa imagen ha sido formada por nuestra cultura, por el arte, por películas, por tradiciones o incluso por una comprensión parcial de las Escrituras. Pensemos o pensamos en Jesús como ese bebé en el pesebre, ahí delicado, entre los animales. Tenemos o podemos pensar a veces en Jesús caminando ahí por Galilea, o tal vez como un siervo lavando los pies de sus discípulos. Algunos ya un poquito más extremos dicen, sí, pienso como Jesús, como en ese primer revolucionario, como un amigo buena onda que estaba ahí haciendo milagros con los pobres, o como el cordero llevado al matadero. Pero Apocalipsis 1 nos obliga a contemplar otra dimensión de su gloria. Juan no ve a un Cristo débil, distante o reducido a nuestras expectativas o a nuestras imágenes. Juan contempla al Cristo resucitado, exaltado, santo, majestuoso y soberano. Ve al Hijo del Hombre vestido de gloria, con ojos como llamas de fuego, voz con un estruendo de muchas aguas, rostro como el sol cuando resplandece, y con una autoridad sobre la muerte y el Hades. Este pasaje nos llama a corregir, a ampliar y someter nuestra visión de Cristo de lo que Dios ya ha revelado. Porque el Cristo en Apocalipsis 1 no es menos tierno, no es menos cercano o es menos salvador, pero sí es mucho más glorioso de lo que muchas veces imaginamos. Él es el Señor exaltado que camina en medio de su iglesia, que sostiene a su pueblo, habla con autoridad y dice a los suyos, no teman. Así que vayamos a nuestra primera división, la revelación por parte del Hijo del Hombre. La revelación por parte del Hijo del Hombre. Lee conmigo los versículos 9 y 11. Aparecerán en la pantalla. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes, en voz alta, por favor, acompáñame.
y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan menciona aquí en dónde se localiza. Se encuentra en esta isla de Patmos, la cual se encuentra en el mar Egeo, que es una porción específica del mar Mediterráneo. Y como podrás darte cuenta, ahí en la imagen, la isla de Patmos es bastante pequeña. Por ahí en la parte media es donde se encuentra la isla de Patmos. Y en la zona este de la isla podemos ver la distribución de las 7 iglesias. Esa isla es una isla pequeña, aproximadamente de unos 34 kilómetros cuadrados. Y como algunos están en modo mundial, ese tamaño equivale aproximadamente a 4,750 canchas de fútbol soccer. Parece bastante, pero si lo comparas, dependiendo de con qué lo compares, es una isla pequeña. 15 kilómetros de largo y unos 10 de ancho aproximadamente. Es una isla semidesértica de origen volcánico, como ya lo dije, ahí en el mar Egeo. Y por lo tanto, si es de origen volcánico, seguramente si te gusta escalar o acampar y has ido a alguna zona volcánica, es generalmente pedregoso. Y donde el suelo no es, más bien donde el suelo es pedregoso, normalmente no hay mucha vegetación. En la actualidad, esta isla pertenece a Grecia, aunque por distancia está más cerca de Turquía. Y esto te lo digo no como información extra de relleno, sino para que pienses un poco en las condiciones donde se encontraba un hombre, un apóstol de aproximadamente 90 años, en una isla pequeña, aislado, y que era utilizada por las autoridades romanas para exiliar a las personas consideradas peligrosas para la estructura social del Imperio Romano. Eran aislados, por lo que Juan no estaba ahí por hacer cosas malas. ¿Cuál es la razón? Sino básicamente por predicar el Evangelio. Y justo eso mismo menciona Juan, que allí está por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, que escribe a las iglesias como alguien que ha pagado el precio del exilio por ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios. Se identifica con sus lectores en sus sufrimientos y en la gloria futura. Y que precisamente ese sufrimiento y esperanza en la gloria futura fue modelada por el Señor Jesucristo. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, dice el apóstol Pedro. Ya que Juan dijo, hermanos, de ustedes y compañero en la tribulación, es decir, que es copartícipe de sus bendiciones y sufrimientos, y que propiamente todo creyente debería esperar que llegará esa tribulación, y que en otras Biblias me gusta porque en vez de tribulación dice sufrimiento. Es decir, que lo que ustedes están viviendo, les está escribiendo Juan, yo también lo estoy viviendo. Me identifico con ustedes. Y lo que coloca después Juan es bastante interesante. Y en la perseverancia en Jesús. Porque esto implica esperar en el Señor, mantenerse firme durante el sufrimiento y esperar la plenitud futura
que Él provee, lo cual se presenta en varias ocasiones en el mensaje del libro de Apocalipsis. Así que Juan no solo se identifica en el sufrimiento, sino con la perseverancia. Por ejemplo, se dice en Apocalipsis 13:10, todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. O en el 14:12 de Apocalipsis, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y la idea que nos da de esa perseverancia es mantenerse firme bajo presión o como un acto de constancia. Y esto también recuerda un poco a lo que veíamos en Primera de Pedro, que somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo, que somos extranjeros porque pertenecemos al reino del Señor, y eso es un indicador de que probablemente haya tribulación, sufrimiento. Fuimos trasladados a ese reino cuando nos salvó el Señor, y por lo tanto, esa perseverancia es necesaria, es fundamental, porque necesitamos aliento, necesitamos confirmación, necesitamos ánimo. Y por eso está escribiendo Juan. Tal como cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses y que incluso les manda a Timoteo para confirmarlos y animarlos. Y lo veíamos también en Primera de Pedro, cuando el apóstol les escribe a los expatriados. Aflicción, tribulación, sufrimiento es lo que probablemente nos tocará a quienes pertenecemos a este reino. Pero hay esperanza y por eso podemos perseverar. Los lectores de Juan recibieron consuelo por el conocimiento de que Cristo un día vendría en gloria y derrotará a sus enemigos en el día del Señor. Y considero que esto es un aspecto literal para referirse al día domingo. Escribe Juan, el día del Señor. Recuerden que primero los creyentes y lo que podemos ver en Hechos de los Apóstoles se reunían en sábado, pero ya para finales del siglo I lo hacían en domingo, derivado del día de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la visión que Juan recibió no tenía nada que ver con el día del Señor escatológico, ya que, como lo veremos, era una visión de ese ministerio de Cristo sobre las iglesias. Juan escucha algo detrás de sí que es una gran voz, equiparándolo como si fuera un ruido de trompeta, es decir, un sonido fuerte e imponente que le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, que Juan es comisionado a escribir lo que ve y enviarlo a estas iglesias. Así que Juan escucha al Hijo del Hombre resucitado que está presente sobre estas 7 iglesias. Y si recuerdas que al hablar del 7, hablábamos de plenitud, entonces podemos decir que Jesús está presente en las iglesias y gobierna sobre ellas. En la imagen que aparece en la pantalla podemos ver la distribución de las iglesias y, como está escrito en el Apocalipsis, básicamente sigue este recorrido comenzando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ese es un posible camino que pudo recorrer la carta para que fuera leída y distribuida en cada una de las iglesias. Ahora, aquí en la imagen se pueden ver los caminos que más o menos también siguen esas flechas: Efesios, Esmirna, Pérgamo, y da la vuelta. Pero esos caminos evidentemente no eran como los de hoy. Es decir, con autopistas asfaltadas, bueno, depende de la ciudad,
la zona, sino eran todo lo contrario. Eran caminos empedrados, difíciles de correr. Y piensa en esto un poco. Esta imagen de estas 7 iglesias nos ayuda a salirnos un poco de nuestra iglesia local. Saber que el reino del Señor es mucho más grande que nuestra iglesia local y que también en lo posible, con la ayuda de otras iglesias, podemos expandir el reino del Señor. Por lo tanto, ¿qué prioridades estamos buscando? ¿Qué prioridades estás buscando tú en lo personal? ¿Comodidad? ¿Evitar el sufrimiento? ¿Que salgamos de la pobreza? ¿O buscar la fidelidad y que todo lo que hagamos, o más bien buscar la felicidad y que todo lo que hagamos nos salga bien? No creo que estemos buscando eso, o en lo individual, espero que no lo estés buscando, porque probablemente hay una gran distancia entre cómo vivo yo en el diariamente, y el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que esto no es solo promovido por nuestra sociedad occidental, sino por nuestros deseos del corazón. Por eso Juan se identifica con las iglesias, porque son compañeros en la tribulación. No nos extrañe que esa paz que tiene la iglesia hoy en día en Occidente y principalmente en grandes ciudades pueda cambiar. Así que vayamos a nuestra segunda división, la visión del Cristo en gloria. Versículos 12 al 16, la visión del Cristo en gloria. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y lo que sucede con Juan, aquí en estos versículos, nos lleva a pensar en algunos eventos similares a este. Algo sucede que está registrado ahí en el Evangelio de Mateo, en los tiempos cuando caminó Jesús junto con ellos. Dice así Mateo 17, 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro se quería quedar más tiempo disfrutando de ese momento. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos, dijo: Levántense y no teman. Cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y de esta imagen podemos ver cómo ellos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: los discípulos estaban aterrados.
Imagínate después de convivir con el Señor, caminar con Él, compartir los alimentos con Él, se aterraron al verlo, transfigurado porque les permitió ver por un instante un poco de su gloria. Y creo que deberíamos de recordar más esto, porque cuando pecamos, estamos despreciando a ese Dios creador del universo que es tan grande que nos puede aterrar. Y entonces se acerca a ellos, los toca y les dice, levántense, no tengan miedo. Y aquí, en nuestra imagen ya de Juan en Apocalipsis, voltea, ve a Cristo entre los candelabros de oro. Y sin más, adelante nos dice que esos candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué hace un candelabro? ¿Para qué se coloca un candelabro? Para alumbrar, claro, exacto. Así que la iglesia debería de estar siendo luz. Así como Pablo se lo dice a los efesios, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. 7 candelabros de oro representando a las iglesias. Y el oro era considerado muy hermoso para ese tiempo. Por lo tanto, la iglesia para Dios es algo hermoso, valioso en la tierra. Tan valiosa es la iglesia que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. Y si pensamos que cada candelabro tiene algunas partes, algunas secciones, como las iglesias están constituidas por diferentes personas también. Es una imagen que nos habla también de unidad, pero no se queda ahí. Si recordamos el libro de los Hechos, el Señor utiliza la persecución para esparcir el evangelio, para llevarlo a otros lados. La iglesia a lo largo de la historia ha pasado por momentos difíciles de persecución, muerte, momentos de aparente oscuridad, pero la iglesia se ha sido sostenida por cerca de 2000 años porque Cristo está en medio de su iglesia. ¿Cómo lo ilustra esto? ¿Cómo lo ilustran estos 7 candelabros? Y la seguirá sosteniendo hasta su segunda venida. Y ya que Cristo está en medio de esas iglesias, el Salvador, el que compró a la iglesia, eso nos debería de reconfortar. Porque a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas y del desánimo que puedes tener en estos momentos, el Señor está presente aquí en Doxa, en su iglesia local, porque la iglesia le pertenece a Él. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ten confianza cuando prediques del Evangelio. Ten confianza cuando estés desanimado. Ahora, Juan nos da una pequeña descripción de lo que Jesús está portando. Una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro en su pecho. Piensa esto conmigo. Vámonos un poco más atrás del pasado de Juan. Echemos un poco la mirada ahí a los evangelios. Ninguno de los evangelios nos da una descripción de las características de Jesús. ¿Cuánto medía? Si tenía el cabello lacio, seguro tenía el cabello rizado. No nos dice nada de esto. No nos dice su tono de piel. Y lo único que pudiéramos decir al respecto de su aspecto físico es que probablemente era como un judío promedio. Así que olvídate de todas estas imágenes que dependiendo la sociedad incluso le ha puesto a Jesús sus propios rasgos para identificarse de una mejor manera con Cristo. Pero si nos vamos todavía un poquito más atrás, al libro de Isaías, ahí en el capítulo 53, nos da una imagen de Jesús. Dice, creció delante de él como renuevo
tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Así lo ilustra Isaías, cómo verían a Jesús en su primera venida. Y aquí en Juan se nos da una descripción física sumamente impresionante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Podríamos pensar un poco sobre esta ilustración que nos está dando Juan de sus cabellos blancos. A lo mejor podríamos pensar en lo que eso simboliza en las sociedades un poquito pasadas, no tan actuales, de esa sabiduría en el cabello blanco, que en nuestra sociedad ya no le damos el valor a eso. Ojos como de llama de fuego. Y no sé si conozcas a alguien que cuando te mira, a lo mejor es tu jefe, que te mira y mejor dices, ay, te volteas, ¿no? Porque simplemente no soportas su mirada. Imagínate cómo sería, dice, ojos como una llama de fuego. Dice un autor, su mirada escrutadora, reveladora e infalible penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto. Y un autor dice al respecto de esta pequeña sección, el omnisciente Señor de la iglesia no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su iglesia. Así que no nos equivoquemos pecando y más justificando en las diferentes formas y matices en que tratamos de justificar nuestro pecado. Porque al Señor no lo podemos engañar. Más adelante, ¿qué les dice de manera constante a estas iglesias? Les dice, yo conozco tus obras. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Los reyes en los tiempos antiguos se sentaban en tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estarían bajo los pies del rey. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolos de su autoridad. Y lo hermoso de ello es que la autoridad del Señor es totalmente justa. Él no se equivoca. Él no tiene veredictos erróneos. Él es el que actúa totalmente con justo juicio. Y no sé si has estado en alguna cascada, en algún salto de agua, en un río con rápidos, o cuando las olas rompen ahí en la playa de manera constante. El agua al chocar con las rocas simplemente es un sonido estrepitoso. Y su voz se hace sentir de esta manera. Pongamos atención a lo que nos dice el Señor el día de hoy. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa imagen es simplemente impresionante, porque algo que en la actualidad ya sabemos es que, por ejemplo, el sol es enorme. Las estrellas son enormes. Imagínate si comparas, si haces una pequeña comparación,
Imagínate que el sol es del tamaño de una naranja y lo quieres comparar con la tierra. ¿Qué tomarías? ¿Una semilla de un limón? Queda grande. La tierra es del tamaño de un grano de arena, pequeño. Así de grande es nuestra estrella. Y dice el Señor aquí que en su mano derecha estaban 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En el capítulo 19, más adelante, en Apocalipsis, nos describe que es para herir con ella a las naciones, mostrando su capacidad y poder. Nadie podrá escapar, nadie escapará al juicio del Señor con su palabra. Recuerda que con exhalar de su aliento, el Señor crea. Dios crea por su palabra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó, dice el Salmo 33. Y además la espada también nos habla de ese símbolo de autoridad. Porque creas o no en Jesús, en su palabra, el juicio de Dios va a llegar. Llegará. Y más vale que lo conozcas. Más vale que te asegures de conocer a Cristo. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Dice John MacArthur, la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo brilla en su iglesia y mediante su iglesia reflejando su gloria al mundo. Y yo no sé si has intentado ver el sol al mediodía, pero si lo haces simplemente tu instinto te impedirá poderlo ver, porque simplemente vas a cerrar los ojos por protección, porque simplemente no puedes verlo, porque te va a dañar tu retina. Y ese es el Cristo en el que crees, en el que confías, simplemente impresionante, en el que deberías de pensar constantemente, en el que deberías de meditar y acercarte cuando ya quieres tirar la toalla, cuando estás desanimado, pero si lo sigues, lo tendrás que obedecer y servir. No hay de otra. Juan mismo anduvo con él, vio de cerca sus milagros y ahora nos da una descripción de Jesús todavía más gloriosa. Así que por eso veamos esta reacción que tuvo Juan en la tercera división. Los efectos de la visión del Hijo del Hombre. Los efectos de la visión del Hijo del Hombre. Versículos del 17 al 20, leamos los primeros 2. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esta imagen no únicamente le pasa a Jesús, ya lo vimos, le pasó a algunos de los discípulos, sino también a Daniel, a Ezequiel y a Isaías. Vayamos ahí a Daniel 10, 7 al 12. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y vi y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro con mi rostro en tierra. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel,
Porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. La reacción de Juan no es extraña dentro de la historia bíblica. Y podría decir que es un tanto normal al ver parte de la gloria de Jesús que él mismo les revela. También Daniel en el capítulo 10 quedó sin fuerzas ante la visión celestial. Ezequiel también cayó rostro en tierra ante la gloria del Señor. Isaías se sintió sumamente temeroso ante la sanidad divina, porque se consideraba como un hombre de labios inmundo, habitando en medio de un pueblo también de labios inmundos. Así que, si me dices que viste al Señor, muy probablemente lo dude un poco, a menos que diga, vi al Señor y caí de frente, me postré, estuve con un miedo tremendo, porque esas son las reacciones que hemos visto aquí en su palabra. Y Juan reaccionó de esa misma manera. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. La imagen de caer como muerto expresa simplemente que Juan quedó totalmente abrumado y temeroso. Pero aquí en Apocalipsis 1, el que toca a Juan y le dice, no temas, es el mismo Cristo glorificado, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, como había hecho hacía tiempo en la transfiguración. Jesucristo puso su diestra sobre Juan y lo consoló. Este es simplemente un pequeño toque de consuelo, paz y seguridad. Hay consuelo para nosotros los creyentes abrumados, pero que seamos abrumados por la gloria y majestad de Cristo, en la seguridad de su amor y su perdón, que son esa misericordia que nos otorga. Las palabras consoladoras de Jesucristo, no temas, o literalmente, deja de temer, muestran su compasión al brindar seguridad a los atemorizados. Y que creo que deberíamos de apropiarnos de esas mismas palabras. Deja de temer. Porque imagínate, dice específicamente que lo toca con la mano derecha. ¿Y qué había en su mano derecha en la imagen? Las estrellas, 7 estrellas. Y con esa misma mano está consolando a Juan. Y el consuelo que Jesús ofrece se basa en quién es Él y en la autoridad que posee. Y veíamos en la predicación anterior que Cristo es el soberano de las naciones. Aquí Juan no estaba temeroso porque le podían hacer algo nuevamente al imperio romano, sino por la gloria de Cristo. El yo soy es el que lo consuela. Fue este el nombre con el que consoló a los atemorizados discípulos que lo vieron también caminar sobre el mar de Galilea cuando estaban en la barca y vieron que se acercaba alguien. Tranquilos, yo soy. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y aquí seguramente Juan pensó, ahora veo claramente, es Jesús. Es Jesús el que está ahí. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, está afirmando su autoridad, esa autoridad absoluta sobre aquello que más aterra al ser humano, la muerte. Señala la condición del hombre caído. Y aquí el Hades equivale a lo que era el Seol en el Antiguo Testamento y se refiere al lugar de los muertos. Pero la imagen de las llaves nos ayuda a entender el punto principal. Quien tiene las llaves tiene la autoridad para abrir y cerrar, para permitir la entrada y conceder la salida. Por eso Cristo
nos está diciendo simplemente que Él es el que gobierna. Él tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte. Nadie entra ni sale de ese dominio fuera de su autoridad soberana. Y esta verdad no debe producir temor en los creyentes, sino consuelo, porque el que tiene las llaves es el mismo que murió y resucitó por nosotros. Cristo entró en la muerte, la atravesó y salió victorioso. Ahora vive por los siglos de los siglos y tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Por tanto, los redimidos no enfrentan la muerte como quienes están abandonados a su suerte. La muerte sigue siendo un enemigo, pero ya no en el Señor. Cristo es el Señor. Saber que Él tiene la autoridad sobre la muerte da seguridad. Debería de darnos seguridad como creyentes, porque nuestra vida, nuestra muerte y nuestra esperanza final están en las manos del Cristo resucitado. Así que la pregunta aquí sería, ¿cómo estamos viviendo para aquel que resucitó? ¿En verdad lo estamos siguiendo? Y no me refiero específicamente a dejar todo lo que haces para irte a algún país lejano, sino desde el lugar donde el Señor te ha puesto. Recuerda que una parte de nuestra visión como iglesia local dice discípulos misioneros que amen a su ciudad para la gloria de Dios. ¿Estamos amando a quienes habitan esta ciudad? ¿Realmente estamos viviendo para el Señor desde nuestros lugares, desde nuestro trabajo, desde nuestra escuela? Y continúa Juan en los versículos 19 y 20. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y entonces Cristo le dice a Juan, escribe. La visión no fue dada solo para impresionar a Juan, sino para ser enviada a esas 7 iglesias. Juan debía escribir las cosas que ha visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Es decir, Cristo revela su gloria para que su iglesia extienda el presente, persevere en la tribulación y mire el futuro con esperanza. Y luego el Señor explica el misterio. Las 7 estrellas están en su mano derecha y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y para ir cerrando, te doy 3 aplicaciones. Porque a lo mejor dices, sí, Julio, muy bonito esto, pero ¿a mí qué? Primero, corrige tu imagen de Cristo por medio de su palabra. Y el corregir esto quiere decir que no nos volquemos únicamente a una de sus imágenes. Algo que te puedo recomendar es estudia los atributos de Dios. Porque a veces simplemente nos quedamos con el atributo de Dios que más nos agrada. Ay, sí, Dios es amor, es consuelo. Sí, pero también es justo. Corrige, justicia. Y su justicia es perfecta. Todos podemos tener una imagen incompleta de Jesús. Podemos pensar en Él solo como, ya lo dije, como en el bebé en el pesebre, el maestro bueno, como el siervo, como el cordero que murió. Pero Apocalipsis 1 nos dice, no reduzcas a Cristo únicamente a una imagen. Míralo cómo Él se revela, resucitado, glorificado, santo, soberano, poderoso, presente en medio de su iglesia. Número 2, persevera y predica con confianza porque Cristo está en medio de su iglesia. Juan ve a Cristo en medio de los candelabros. Esto significa que la iglesia no camina sola.
Cristo no está lejos de su pueblo. Él conoce a su iglesia, la sostiene, la cuida, la corrige y la preserva. Esto debe consolarnos como iglesia local. Doxa no le pertenece al pastor, no le pertenece a sus miembros, ni a los diáconos. La iglesia le pertenece a Cristo. Y si Cristo está en medio de su iglesia, entonces podemos servir, perseverar y predicar con confianza. No vivas atemorizado, pues Cristo tiene las llaves. Juan cae como muerto, pero Cristo pone su mano sobre él y le dice: no temas. ¿Por qué puede decirle eso? Porque Él es el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte sigue siendo un enemigo, pero es un enemigo vencido porque Cristo la venció. Hermanos, esta es la seguridad de la iglesia. No somos sostenidos por nuestra propia fuerza, por nuestros planes dinámicos, por nuestra capacidad o por nuestros recursos o por nuestra estabilidad. Somos más bien sostenidos por Cristo, el mismo Cristo que tiene ojos como llama de fuego, voz como muchas aguas y rostro como el sol. Es el Cristo que pone su mano sobre Juan y le dice: no temas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque con esta imagen que le diste a Juan, podemos verte de una mejor manera. Podemos verte soberano, podemos verte poderoso, podemos verte como el Rey de Reyes. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos das consuelo en medio de ese temor al vernos cercanos con el Dios Santo, Santo, Santo. Tú nos dices: no temas. Gracias, Señor, porque no tememos, porque hemos confiado en Cristo, porque Él murió para el pago de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos diste nueva vida y ahora podemos verte de una mejor manera. Gracias, Padre. Amén.